que es lo importante que se celebra esta semana, ¿cierto? El 31. Se celebra el Día de la Biblia, el Día de la Reforma. Por ahí también hay otra fiesta. Por ahí hay otra fiesta, ¿cierto? Quisiera que hoy tengamos un poco de pensamientos y reflexiones alrededor del tema de la Reforma Protestante, con el tema, digamos, más puntualito, las doctrinas de la gracia. Pero quisiera que esto lo hagamos en el marco de todos modos de nuestra serie Ser Iglesia, porque Ser Iglesia tiene muchas implicaciones, y ustedes saben que hay muchas iglesias, muchos pensamientos, muchas formas de entender la iglesia en este tiempo, pero quisiéramos acogernos siempre a la palabra del Señor para entender y caminar cada vez mejor en lo que implica ser una iglesia. Entonces, de la serie Ser Iglesia vamos a tener hoy las doctrinas de la gracia. Ustedes vieron el texto que está en Efesios 2 del 1 al 10. No lo voy a leer en este momento porque vamos a estar yendo y viniendo en este texto. El texto que hemos leído en las oraciones esta mañana, que es Efesios 2, versículos desde el 1 hasta el 10. Pero les voy a anunciar pues cómo es que vamos a abordar este tema hoy para que sea que nos ayude a todos a ver mejor de qué se trata esto de las doctrinas de la gracia, lo que predicamos, lo que anunciamos. Entonces, pues en primer lugar les voy a pedir un poco de paciencia porque tenemos mucho material en las diapositivas, tratando de que ustedes agarren lo mejor las ideas. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hoy una cosa clave es el 5. 5, ¿listo? 5. Ahí está. Vamos a ver en este tema de las doctrinas de la gracia. Número 1, 5G. Número 2, 5 solas. Y número 3, 5 letras. Ya les voy a explicar un poquito de eso porque de pronto les parece muy enredado. Primero, 5G es porque en esta iglesia local, en esta iglesia nosotros, nuestra filosofía, lo que creemos, lo que pensamos y lo que predicamos está resumido en estas 5G. Algunos alcanzan a ver allá en esta pared. Allá está nuestra 5G. Vivimos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. 5G. Eso no es nuevo ni es de este año, sino que hace muchos años tenemos esta manera como de decir, de resumir, de entender filosóficamente y teológicamente qué es lo que quisiéramos ver, entender, caminar. Entonces, quisiera que eso ustedes lo recuerden, lo tengan ahí presente. Aquí vivimos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Y esto es para que nos ayude. 5G. Ya está, vea, primer punto resuelto en esta predicación. ¿Sí ven que vamos muy rápido? Los otros dos van a estar un poquito más despaciecito. Pero este es como una introducción muy importante. La Reforma Protestante, de la que se habla en estos días, fue un periodo de la historia en la que Dios levantó un grupo de hombres apasionados por la palabra del Señor, por la misma palabra de Dios. En la historia de la Reforma Protestante se destacan dos personalidades. Ustedes saben mucho, porque han escuchado mucho de esto. Martín Lutero, que era un monje católico, y un señor que se llamó Juan Calvino, que era un teólogo y abogado francés. Estos hombres eran hombres comunes que amaban a Dios, pero especialmente hombres que el Señor usó y se glorificó por medio de ellos. Es muy importante aclarar que la Reforma Protestante o estos señores no son los que le dan origen a la fe cristiana bíblica, sino que ese movimiento de la Reforma Protestante y esas personas fueron usadas por el Señor, particularmente en el siglo XVI, como unos instrumentos para avivar en un momento la fe cristiana, la fe bíblica. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué es que se celebra el 31 de octubre?
el mismo día del Halloween. El Halloween nació después. Es porque el 31 de octubre de 1517 fue el día clave en que Martín Lutero pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Esta era una manera de, los historiadores dicen que esta era una manera de convocar un debate o una conversación sobre un tema y que era común. Cuando alguien quería proponer unos temas, los ponía ahí y la gente iba conversando, iba hablando, iban haciendo conversaciones, debates profundos sobre esos temas. Así es que no era la intención, dicen los historiadores, de armar toda una reforma protestante como llegó a ser, sino promover el debate. Ahora, antes de entrar pues a las cinco solas, gracias hermana, decir que estas doctrinas que se originaron, que se impulsaron, que se promovieron en la Reforma Protestante, son en general muy desconocidas en América Latina. No fueron las doctrinas que más se han predicado en nuestros contextos, pero esas doctrinas cambiaron la forma en Alemania, en Inglaterra, en Europa, cuando se impulsó todo el movimiento de la Reforma Protestante. Impactaron profundamente esas naciones y también impactaron Norteamérica en la época de los puritanos y más recientemente en lo que se llamó el Gran Avivamiento. Ustedes tal vez han escuchado hablar de Jonathan Edwards y George Waterfield. Es el mismo movimiento de la Reforma Protestante con los efectos en Norteamérica. Bueno, yo sé que a estas alturas una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo, y yo quisiera responderla aunque sea brevemente, es esta. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia evangélica y una iglesia protestante? Porque pues iglesias cristianas, iglesias evangélicas abundan, hay en cada esquina casi. Entonces tengan en cuenta por favor esto en este día de celebración de la Reforma. Técnicamente las iglesias cristianas protestantes son las que acogen las doctrinas bíblicas expuestas en la Reforma. Bautistas clásicos, porque también hay unos bautistas que no son con teología reformada, muchos presbiterianos, anglicanos y otros movimientos cristianos son los que reciben y los que acogen la doctrina protestante. Entonces, hay que afirmar esto. Digamos que para nuestro contexto colombiano o latinoamericano, uno podría decir que, no sé, más de la mitad de las iglesias evangélicas no son iglesias protestantes en este sentido, en que no reciben, no acogen las doctrinas de la Reforma Protestante, sino que siguen otras vertientes cristianas. Recuerden que las misiones cristianas en América Latina llegaron mucho por el movimiento pentecostal. Algunos pentecostales han acogido muchas de las doctrinas de la gracia. Muchos de nosotros tenemos relación e historias con iglesias pentecostales y el Señor nos ha enseñado y ha usado tremendamente las iglesias para animarnos, impulsarnos en muchas cosas del Evangelio. Luego vienen las iglesias neopentecostales y en años recientes la llamada o mal llamada teología de la prosperidad. Eso es lo que abunda en nuestros contextos y en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, un poquito eso como un antecedente de lo que son esto del movimiento protestante. Pero no se me vayan a aburrir, que esto se pone mejor. Bueno, entonces el segundo punto, vamos a hablar un poquito de las famosas 5 solas. ¿Por qué se le dicen solas si son 5? Que es un poquito como extraño, ¿cierto? Y que el pastor Diego también bromeaba con esto mucho y decía, no son 5 señoras que van por ahí solas. No. 5 solas es porque los reformadores, digamos, tocados por la obra del Evangelio y la lectura, especialmente del libro de Romanos, notaron o vieron que la Iglesia Católica
tenía grandes mezclas. Bueno, por católica quiero decir iglesia romana, porque hay un concepto con la iglesia católica que es la iglesia universal, ¿cierto? La iglesia romana había hecho muchas mezclas de la fe, o sea, Cristo pero algo más. La fe sí, pero otra cosita por aquí. Entonces de eso se trata lo que ellos defendieron como la Reforma Protestante, diciendo de esto se trata. Entonces por eso están estas 5 solas. ¿Listo? Bueno, aquí tenía que decir yo, aquí tenía la nota, que algunos de ustedes tienen este cuadernito que dimos a comienzo del año, lo hemos usado, yo lo tengo muy rayado, tengo stickers de sin filtros y todo. Pero aquí está un poquito, 2 páginas de resumen de esto, de las 5 solas y de las 5 letras del tulip que vamos a hablar. Así es que si ustedes quisieran tener algunos que no tienen este cuadernito, les puede ayudar como una especie de resumen de esto. Y pueden tener, creo que hay algunos cuadernitos, de pronto ahorita, si tenemos algunos de estos por ahí, los podemos poner en Inforredil y ustedes los pueden llevar a precio muy barato por solo 150,000. No, mentiras, lo pueden llevar por una ofrendita y voluntaria. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto de las 5 solas y cuáles son? Bueno, vamos a ver si aquí tenemos estos slides. La primera de las 5 solas se refiere a la sola escritura, lo que implica que la Biblia es la máxima autoridad para la fe y la vida cristiana. No dependemos de tradiciones humanas ni de interpretaciones que contradigan la verdad revelada. La Escritura es suficiente y clara para guiarnos hacia Dios y su voluntad. Esta es la primera de las 5 solas y es porque realmente arranca con el entendimiento de lo que la palabra del Señor es. Yo les digo, hermanos, nosotros deberíamos amar hasta la muerte, la palabra del Señor, cantarla, leerla, estudiarla, enseñarla a nuestros hijos, compartir con ellos la palabra del Señor. Lutero escribió esas 25 tesis, esas 95 tesis que eran un desafío para la fe romana. Él las pegó allá y a él le pidieron que se retractara porque esto era, pues, él tenía que ser expulsado. Si no se retractaba, tendría que ser expulsado de todo el movimiento y la tradición. Y ellos empezaron a hacer reuniones y conversaciones y a Lutero a comparecer ante todas estas cortes. Y en la última reunión, o sea, era la reunión definitiva, casi 4 años después de que él había puesto estas tesis, era la reunión definitiva y le dijeron a él: usted tiene que hablar claro aquí si se retracta o no de todo lo que ha dicho. Tenía que retractarse de 41 de las 95 tesis. Y él, ante las más altas dignidades, autoridades de la iglesia romana de ese momento, con toda la expectativa, con todos atentos, él dijo esto: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no quiero ni puedo revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Bueno, eso es como el fragmentico final de su declaración. Lo que siguió fue una excomunión y persecución. Lutero estuvo escondido. Dicen los historiadores que hay un himno muy hermoso que se llama Castillo Fuerte. Es el señor que lo escribió mientras él estaba huyendo por la persecución que le trajo todo este movimiento. Bueno, esto es, Lutero decía que solo escritura implica que no es necesaria la tradición oral. La Iglesia Católica tenía, además de la escritura, el énfasis y la importancia en la tradición oral. Y aquí están los textos que ayudaron tremendamente a esto. Timoteo 3, 15, 17,
ustedes lo pueden leer. Pues, segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice, desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y Marcos 7:8 dice, Jesús dice, descartan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Le está recriminando Jesús a los religiosos de su época. Entonces, hermanos queridos, quisiera en este puntico que, así como los reformadores lo insistieron, nosotros lo que más necesitamos es la palabra del Señor. Amarla, vivirla, profundizar en ella, hacerla parte de nuestra vida, especialmente obedecerla, ¿sí? Una notica aquí para decir que el próximo año estamos, digamos, con el equipo pastoral y con nuestro querido aprendiz ministerial, estamos preparando para que el próximo año tengamos todo un recorrido por la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Así es que vamos a tener un libro de la Biblia cada semana en el que los programas de la semana se mueven, el devocional se mueve, la predicación se mueve, todos en ese mismo libro de la semana. Entonces va a ser muy emocionante, pero preparémonos para el próximo año. Bueno, segunda de las 5 solas se llama solo Cristo, solo Cristo. Hace 8 días hablamos mucho de Cristo, tú eres el Cristo y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero afirmar con las 5 solas solo Cristo así. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay salvación fuera de Él, pues solo su vida perfecta, muerte en la cruz y resurrección son suficientes para reconciliarnos con Dios. Ningún otro intercesor es necesario. Ahora, nosotros lo escuchamos aquí y nos parece chévere, lo recibimos bien, pero imagínense ustedes estos reformadores diciendo esto en un contexto donde había la idea de que había cientos de mediadores entre Dios y los hombres. Entre ellos la Virgen María, entre ellos San Pedro y todos los santos de la Iglesia Católica. Y estos reformadores le dicen, solo Cristo, como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y con Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia no ordena ni presenta adoración a nadie más. No hay otro mediador, solo Cristo. Tanto que hay de la cristología, ya hace 8 días dijimos de esto, por favor, leamos, profundicemos, amemos a Cristo, escuchémoslo, vivamos para Él. Tercera de estas 5 solas se llama solo gracia, la sola gracia. Y aquí está el texto, pues, uno de los versículos que leemos hoy. ¿De qué se trata la sola gracia? Que la salvación, ahí está, que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. No podemos ganarla con nuestras obras, méritos o esfuerzos. Es su gracia soberana la que nos rescata, nos transforma y nos asegura la vida eterna. La salvación por gracia, hermanos, es una cosa a veces muy difícil de asimilar. Porque nos parece increíble. Porque nosotros queremos pagar mejor. Porque el que paga controla. ¿Comprenden? Esa es una de las cosas que es más difíciles de asimilar la gracia. Es que el que paga controla, sabe hasta dónde, ¿cierto? Cuántos Padre Nuestros, cuántos esfuerzos, el pecado, el pago por la falta. Si uno se equivoca con la esposa, es mejor llevarle una serenata, ¿sí o no? Que tener el perdón profundo del corazón, ¿cierto? Es como que uno controla. Bueno, Efesios 2:8, el texto que leímos dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios.
Pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, dice Romanos 11:6. La sola gracia pretendía explicar que son innecesarias las obras para la salvación. Y bueno, al final de Efesios 10 le va a decir que el Señor nos salvó por gracia mediante la fe para las buenas obras. Es decir, no es que decimos, quienes predicamos el Evangelio, que las obras no son importantes. No son importantes ni necesarias para la salvación, pero son resultado de la salvación, y así caminamos y así vivimos y así las explicamos. Cuarta, miren, pues quedamos muy rápido para que no se me duerman. Sola fe. La sola fe. Somos justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras. La fe nos une a Él y nos permite recibir su justicia como nuestra, asegurándonos la salvación. Solo la fe. Solo la fe. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y Romanos 3:28, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Solo fe. Y la fe, no como la fe que se promueve por ahí. Lo importante es que tengas fe. No, lo importante no es que tengas fe. Lo importante es que tengas fe en Cristo para salvación. Porque ustedes saben que ahora con la super espiritualidad y con el auge de, ¿cierto? No importa dónde tengas tu fe, lo importante es que tengas fe. No importa si tu fe está en un árbol y lo abrazas, ahí vas a tener. Hermanos, la fe no es más que el objeto donde se pone la fe. Así es que esta sola fe es la fe salvadora en Cristo Jesús. Y la última de estas 5 solas es solo a Dios la gloria. Hace poquito nosotros estábamos hablando de esto también. El pastor Ronald explicó este concepto de corandeo, de que estamos delante de la faz de Dios, de la presencia de Dios. Esta era el postulado de la Reforma Protestante. Todo lo que somos, tenemos y hacemos debe apuntar a la gloria de Dios. Él es el origen, el sustento y el fin de todas las cosas. Vivimos para glorificar su nombre en cada aspecto de nuestra vida. Esto también suena muy chévere y aceptable hoy, pero recuerden que por muchos años en la tradición y en la fe se consideraban que habían cosas santas, sagradas para Dios, y otras cosas terrenales y mundanas y que había que hacerlas, ¿cierto? Entonces, era como una visión dividida. Lo que estos hombres defendieron, explicaron bíblicamente y nosotros hemos recibido como una herencia, es que todo es para la gloria de Dios. Que no importa el trabajito más sencillo que tú tengas, ha de ser para la gloria de Dios, ante la faz de Dios. Que no importa la actividad, el diálogo, la conversación, dónde estás, haciendo qué, estás ante Dios, estás ante la faz de Dios. Imagínense si nosotros vivimos con una conciencia de eso, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en la manera como usamos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, en lo que compramos y vendemos, si sabemos que estamos ante la audiencia de uno. Ahí estamos delante de Dios. Esto es a lo que se refiere la doctrina de todo para la gloria de Dios. Mira cómo lo dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y este otro texto que es tan hermoso también, que nos ayuda a entender esto, 1 Corintios 10:31. Así pues, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, vivir para la gloria de Dios. Pensemos en eso. Vivir para la gloria de Dios. Estar solteros para la gloria de Dios. O estar casados para la gloria de Dios. Qué cosa extraordinaria.
Bueno, está ahí las famosas 5 solas. Recuérdenlas, por favor. Uno debería aprendérselas de memoria. Están en este ordencito porque creo que tienen también su lógica, que la sola escritura va adelante. Solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Bueno, hasta ahí. Cada una de esas es un mundo de conocimiento, de sabiduría, de cristología, de fe, y hay mucho material, mucha literatura que podríamos tener y profundizar en ello. Yo he usado y amo muchísimo esta Biblia que se llama Biblia de Estudio de Herencia Reformada, que la sacó Poema junto con otra organización y tiene todos los comentarios y todo para profundizar en la doctrina reformada. Cada capítulo de la Biblia tiene un comentario como una especie de devocional. Si usted en su casa no tiene una Biblia de estudio, aparte de la Biblia que cargamos, que es una Biblia más pequeñita, yo le recomiendo que tenga una Biblia de estudio de herencia reformada. Bueno, entonces ahí está las segundas 5. A ver, las primeras 5 eran las 5G, ahí está, 5G. La segunda eran 5 solas. Ahí están pues 5 solas. Yo sé que con el 5 ustedes van a recordar todo eso muy bien. Y el tercero, 5G. 5 letras es porque esto es un acróstico. Miren pues bien. Ustedes tal vez han escuchado hablar del tulip. El tulip. Les voy a explicar un poquito de qué se trata el tulip. Se dice que Juan Calvino, que es uno de los, digamos, de los precursores de la Reforma Protestante, vivió pocos años, pero dejó un legado como si hubieran sido 10 hombres trabajando. Su trabajo fue en la exégesis bíblica. Se dice también que casi ningún campo quedó exento de sus reflexiones y de su influencia, fuera la teología, el culto, la iglesia, las misiones, la educación, el gobierno, la industria, el trabajo social, todo esto. La obra más importante de Calvino se llama La institución de la religión cristiana. Ustedes pueden buscar, mucho de eso está libre en la web, y ahora Poema está sacando una versión de la institución de la religión cristiana, que básicamente es un tratado de teología que fue publicado en 1600. Bueno, después de Calvino, los estudiosos trataron de condensar sus pensamientos acerca de la salvación. Como se sabe, habló muchísimas cosas de muchos temas, pero en cuanto a lo que nos interesa ver brevemente en este momento por el tema es la doctrina de la salvación. Entonces lo que hicieron, ese tulip no lo inventó Calvino, fueron los calvinistas después. ¿Listo? Y el tulip respondía a unas controversias que se trataron en un sínodo. Un sínodo es como una asamblea eclesiástica. Y había unas polémicas tremendas con el arminianismo. El arminianismo es prácticamente lo opuesto al calvinismo, ¿sí? Y del sínodo salieron como estas síntesis, como estas formas sobre la salvación. Lo pusieron en forma de acróstico para que ayudara a todos para recordarlo, y usaron la palabra tulip, que es el nombre en inglés de tulipán, una flor. Entonces, ayuda al tulip, así como el devocional en casa, ¿cierto? Que confesión, adoración, súplica, acciones de gracias, a veces esas aliteraciones ayudan. Bueno, entonces tulip es más o menos acá. Pónganme por favor otra vez la diapositiva que estaba ahorita. El acrónimo tulip resume las doctrinas de la gracia definidas en el Sínodo de Dort, que destacan la soberanía de Dios en la salvación. Tenga ahí el tulip, mírelo ahí en las 5 palabritas. Porté, recuerden que esto es en inglés, pero ahí está la traducción al español. Porté se refiere a la depravación total. Por U se refiere a la elección incondicional. Por
L se refiere a la expiación limitada. Por I se refiere a la gracia irresistible. Y por la P se refiere a la perseverancia de los santos. Brevemente una explicacióncita de cada uno de estas 5 letras de este acróstico. ¿Qué quiere decir la teología reformada cuando habla de la depravación total? El teólogo R.C. Sproul prefiere llamarlo corrupción radical. Corrupción radical. La razón es esta. Miren que esto es muy interesante. Se dice que nosotros somos malos, pero que podríamos ser peores. O sea, ¿usted ve el mal en esta ciudad? Con congreso de brujería y todo. Pero miles de males. Y en todas sus expresiones, el maltrato a los niños, la violencia, el abuso sexual, tantos males, y no es todo el mal que podríamos producir. ¿Usted se imagina esto? Entonces Sproul prefiere llamarlo la corrupción radical. Y en un textico que se llama Escogidos por Dios dice, por ejemplo, Hitler se le acusa de haber matado 6 millones de judíos, pero no mató a la mamá. ¿Comprenden? Es para decir, la persona puede ser aún más mala. Es decir, el mal es una cosa que el Señor de todos modos contiene en la humanidad por su misericordia y la contiene en nuestros propios corazones. Así es que gracias al Señor que nosotros no somos tan malos como podríamos llegar a ser. Es por la misericordia del Señor que contiene el mal. Bueno, no me voy a detener mucho en todos estos puntos, solo quería dejarlos con esa inquietud. El pecado afecta a cada parte de nuestro ser, dejándonos incapaces de buscar a Dios. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, dice Juan 6:44. Y que estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1, que es el texto, una parte de lo que estamos leyendo hoy. Y que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9. Esto es pues a lo que se refiere el tema de la depravación total o la corrupción radical. Segunda letrica del tulip, ¿cuál es? Ya les quitaron el pastel de allá. La elección incondicional. Miren que esto tiene su lógica aquí. Si la persona está perdida completamente, entonces la única manera de llegar a Cristo es porque Él nos trae. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Si tú has sido salvo, es porque el Señor te ha salvado. Por eso, nosotros en nuestro testimonio no deberíamos decir, ay, yo vine al Señor tal día, yo alcé la mano e hice la oración de fe tal día. Si tú has sido salvo, deberías decir, el Señor me rescató. El Señor me salvó. Yo estaba muerto y Él me trajo a la vida. Y también deberías orar así por las personas que tú le pides al Señor por salvación. Señor, trae a la vida a esa familiar que yo amo tanto, a ese amigo, a ese jefe, a ese compañero. Bueno, eso se llama elección incondicional. Dios escogió a los suyos antes de la creación, no por méritos humanos, sino por su soberana gracia. Dice el texto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Y también, mire cómo lo dice Romanos, no depende del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hermanos, esto de la elección incondicional es una cosa hermosa. Yo sé que a algunos de ustedes estos temas todavía les genera muchas preguntas y podemos tener las preguntas, hacer las conversaciones. Lástima que la predicación aquí es el tiempito es limitado, pero podemos hacer muchas conversaciones sobre esto.
Eh, bueno, sobre este tema de la elección incondicional, yo recomiendo un librito que se llama Escogidos por Dios. Escogidos por Dios. A algunas personas les cuesta creer que Dios los escogió, sobre todo con la doctrina de la elección incondicional. La pregunta y la inquietud es: ¿y por qué el Señor no escogería a otros? Y esa persona, ¿y qué tal si esa persona no es escogida? Entonces Sproul dice que con la doctrina de la elección incondicional, usted no debería preguntarse, o sea, usted se mira dentro de usted, mira su corazón, mira su vida, y no debería preguntarse tanto, ¿por qué no escogió a tal persona? Sino que la pregunta debería ser, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Cómo fue que escogiste salvarme a mí? Bueno, tercero, ¿cierto? Tercer puntico. Esto de la expiación limitada. Recuerden pues que como esto es en inglés, no nos cuadra muy bien el acróstico a nosotros, pero ahí está la explicación. ¿A qué se refiere la expiación limitada? Este es uno de los temas que, bueno, estas doctrinas del tulip generan muchas preguntas e incluso hay muchas personas, hay que decir esto con verdad y con, digamos, con franqueza. Hay muchas personas que aman las iglesias reformadas y cantan y adoran y escuchan las predicaciones, pero tardan años en creer estas doctrinas y en aceptar estas doctrinas. Que el Señor murió por sus hijos especialmente. Que murió para salvar a su pueblo y a sus hijos. A esto se le llama la expiación limitada. Otros le dicen la muerte con propósito. Cristo murió para salvar efectivamente a los elegidos. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice Juan 10:11. Su sacrificio aseguró la redención de su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Yo solo quisiera agregar esto a esta doctrina de la expiación limitada, que hay muchísimo. Ustedes pueden profundizar bastante en cada una de estas doctrinas, incluyendo esta. Jesús no murió por una posibilidad de salvación. Jesús no murió por si de pronto alguien lo ve para que sea salvo en él. Porque aún así, ¿qué tal que nadie lo viera? ¿Qué tal que nadie lo eligiera? Y efectivamente nadie lo puede elegir, ni quiere seguirlo, ni quiere amarlo, porque está muerto. Murió por una certeza y por una seguridad. Él murió por sus hijos, murió por su iglesia. Esto es muy importante para la seguridad de la salvación. Si tú has sido salvo, has sido incorporado en la familia de la fe, Él te ha traído de la muerte a la vida, Él te ha escogido, Él murió para salvarte a ti, para rescatarte, para darte vida. Y nosotros, esta realidad nos debe mantener dichosos y felices, contentos y agradecidos, aunque hayamos pecado. Porque lo que hay que hacer cuando hemos pecado no es pensar que ahora estamos condenados, sino si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que lo que el Evangelio nos llama en medio de nuestro pecado es al arrepentimiento profundo, reconocer el pecado, odiarlo, abandonarlo y volver a Dios. Pero no pienses en tu pecado que ahora tu salvación es como deshojando margaritas. ¿Eres salvo? No eres salvo. ¿Eres salvo? No eres salvo. La salvación es la cosa más segura y más extraordinaria en la que tú podrías estar y celebrar y gozarte y regocijarte. Y la razón por la que es tan segura es porque no dependió de ti. La salvación es muy segura, es porque la salvación la otorgó el Señor. La seguridad de la salvación, hermanos, nos puede cambiar toda nuestra vida cotidiana.
para enfrentar nuestros propios pecados a la luz de la seguridad de que estos pecados no tienen el poder de separarnos definitivamente de Dios, aunque nos rompen nuestra comunión con Él y nos traen tantos efectos. El pecado es una desgracia y tiene efectos sociales profundos, daña los matrimonios, daña las relaciones, daña la salud. El pecado es un desastre, pero no es el pecado lo que nos separa de Dios. Él nos disciplina, Él nos llama, Él nos ama, Él nos cambia, y a veces algunas personas son disciplinadas con la muerte. Pero el Señor al que ama lo disciplina, dice el texto. Bueno, me faltan dos de este puntico de las letras. El cuarto se llama gracia irresistible. Gracia irresistible, esto sencillamente es esto. Mire cómo lo dice acá en el slide que tenemos para gracia irresistible. Nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Cuando Dios llama eficazmente, el pecador responde. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, Juan 6:37. Dios transforma el corazón. Dice Ezequiel 36:26, pondré dentro de ustedes mi espíritu y les daré un corazón nuevo. Recuerden esto, el Señor al que ama lo disciplina. Así es que usted puede ver a alguien por ahí que es muy rebelde a la fe, que dice, a mí me interesa eso, no me predique, no me hable, no me diga nada. Ore por él y testifíquele que el Señor es el dueño de la salvación. Última se llama la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y dice esto así, los verdaderos creyentes perseveran porque Dios los guarda. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará, dice Filipenses 1:6. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Este texto a mí me anima tanto. Yo cuando estoy desanimadito leo Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, hambre o desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Cómo sabe usted que una persona es salva? Es porque esta persona persevera. Es porque esta persona camina. No es porque nunca peca. Es porque aunque peca puede arrepentirse. Y dice, Señor, aquí estoy. Yo soy tu hijo. Tú me compraste, tú me diste vida y yo aquí estoy. Perdóname. Y esta persona puede experimentar el arrepentimiento y la fe de nuevo. ¿Cómo sabe uno que alguien es un hijo de Dios? Es porque quiere caminar, quiere escuchar, tiene hambre de Dios, quiere estar en la palabra, quiere ir a la iglesia, quiere hablar de Cristo, se siente incómodo con su pecado. Eso es. Bueno, ahí están. ¿Cómo les pareció las 5G? 5 solas y 5 letras. Yo esperaría que les ayude bastante. Esto es un repasito. Cada uno de esos temitas tiene un universo de profundidad, libros, temas, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para repasar lo que es, porque esto es esencial en el tipo de iglesia que somos. Y algunos de ustedes están llegando apenas incorporándose a la iglesia, esto les resulta novedoso. No se asusten, por favor, no se vayan de la iglesia. Pregunten más, busquen más, lean más, conversemos más. Yo quisiera terminar diciendo que en la teología reformada, en las iglesias reformadas, los credos y las confesiones son muy importantes. Los credos y las confesiones son muy importantes. Toda iglesia, incluso las malas iglesias, creen algo. Todos creen algo. Pero las iglesias con tradición reformada publican lo que creen. Para su análisis, para su reflexión, para las preguntas. Por eso se llaman iglesias confesionales, que publican sus credos.
nosotros tenemos los credos publicados en las páginas y la misión y la visión de la iglesia que están puestas por ahí en los pasillos. Es muy importante. De hecho, esto es un buen consejito para algunos de ustedes que les gusta ir de iglesia en iglesia. Es bueno que ustedes sepan esa iglesia qué cree, qué es lo que predica, qué es importante ahí. Y que usted pueda tomar decisiones también sobre una iglesia en ese sentido. Vale la pena que tengamos nuestro sentido. No nos movamos tanto porque en la iglesia cantan muy bonito, o porque allá están las muchachas más lindas, o los muchachos más caballeros. Deberíamos buscar iglesias bíblicas que honran al Señor, que predican la palabra del Señor con responsabilidad.